Hola, ¿qué tal? Nos encontramos nuevamente en un nuevo video para ahora lo que es la materia de estadística diferencial 2. Esta materia es impartida por el profesor, el ingeniero Juan José Rosario Morales Ibarra, y este video es elaborado por mí. Continuamos con lo que es la unidad 1, la cual se llama inferencias a partir de dos muestras. En este caso vamos a ver lo que es el tema 9.2, inferencia a partir de dos proporciones. El objetivo: someter a prueba una afirmación acerca de dos proporciones poblacionales o construir un intervalo de confianza de la diferencia entre dos proporciones poblacionales. Vamos a ver lo que es el primer ejemplo. Tenemos aquí las bolsas de aire salvan vidas. La siguiente tabla incluye los resultados de una muestra aleatoria simple de ocupantes del asiento delantero involucrados en choques de automóviles, según datos de Who Wants Airbags de Meyer y Finney. James Bond 18, número 2, utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que la tasa de mortalidad de los ocupantes es menor en el caso de los automóviles equipados con bolsas de aire. Y tenemos aquí lo que es la tabla que nos dice que del número total de ocupantes que ha habido con bolsas de aire ha habido 41 muertes. Del número total de ocupantes que no han usado bolsas de aire ha habido 52 muertes. Entonces vamos a comparar ambas proporciones y vamos a ver lo que nos están planteando ambas hipótesis. En este caso vamos a utilizar el nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación, que en este caso nos está diciendo que la tasa de mortalidad en el caso de los ocupantes con bolsas de aire es menor que cuando no tienen bolsas de aire. Y aquí tenemos lo que son los datos. Vamos a abrir lo que es el programa. Bueno, y aquí ya tenemos abierto lo que es los datos. Tenemos aquí lo que son las muertes con los ocupantes de cuando han tenido, cuando han usado lo que son las bolsas de aire y cuando no han usado las bolsas de aire. Vamos a comparar ambas proporciones, que es lo que estaba diciendo. Para eso nos vamos a ir nosotros a lo que es estadísticas, estadísticas básicas y dos proporciones. Aquí nosotros vamos a seleccionar donde nos está diciendo datos resumidos para hacer la comparación de ambas proporciones. Aquí en lo que es la primera muestra, el número de eventos es de 41 y el número de ensayos es de 11.541. Para lo que es la muestra 2, el número de eventos es de 52 y el número de ensayos es de 9.853. Ya tenemos llenados aquí los datos, nos vamos a ir a opciones y nos está pidiendo un nivel de confianza. En este caso por default nos está dando al 95%. Sin embargo, en lo que son la presentación nos está diciendo en el ejercicio que el nivel de significancia es de 0.05. Por lo tanto, nuestro nivel de confianza es del 95%. Y así lo vamos a dejar nosotros. En diferencia hipotetizada, así lo vamos a dejar. Y en este caso, la hipótesis alterna nos da aquí lo que son tres opciones. Nosotros vamos a seleccionar esta, la primera, en el cual vamos a tener que nuestra hipótesis alterna, la cual nos dice que la proporción es menor en el caso de cuando se usan bolsas de aire que cuando no se usan bolsas de aire. Esa sería la hipótesis alterna, por lo tanto vamos a poner nosotros esa opción. Y en el método de prueba nos da dos opciones. Nosotros vamos a poner lo que es utilice el cálculo agrupado de la proporción y le damos a aceptar. De igual forma le damos a aceptar. Vamos a analizar aquí los datos que nos está dando. Aquí nos dice prueba de IC para dos proporciones, el intervalo de confianza. Tenemos aquí el método, lo que es P1, que es proporción donde la muestra es la 1, es la muestra 1, P2 donde la proporción donde la muestra 2 y la diferencia de P1 menos P2. Bueno, vamos a ver aquí en estadístico descriptivo. La muestra 1, el tamaño de la muestra fue de 11.541, los eventos fueron de 41
y lo que es la muestra P, la proporción es de 0.0035. Si lo multiplicamos por 100 sería total de 0.35%. Para lo que la muestra 2 tenemos igualmente lo que es el tamaño de la muestra, el total de los eventos y la proporción, que en este caso sería, si lo multiplicamos por 100 en porcentaje, sería de 0.52%. Ok, tenemos aquí ambas proporciones para cada una de las muestras y tenemos aquí abajo lo que nos dice la estimación de la diferencia. La diferencia, que en este caso es P1 menos P2, tenemos aquí la diferencia que es de 0.0017 o de 0.17%. Aquí solamente nos está dando lo que es el límite superior para lo que es la diferencia, que es de menos 0.000218. Y ahorita vamos a calcular lo que es el intervalo, tanto límite inferior como límite superior, para lo que es la diferencia. Eso ahorita lo vamos a ver. Y aquí en lo que es la prueba de hipótesis, tenemos lo que es el valor z, que es de menos 1.91, y el más importante, que es el valor de p, que es de 0.028. Recordemos que el nivel de significancia que nos está dando es de 0.05. En este caso el valor de p es menor a ese nivel de significancia, que es de 0.05. Por lo tanto, tenemos la evidencia suficiente para rechazar lo que es la hipótesis nula, la cual nos plantea que ambas proporciones son iguales, y estaríamos aceptando lo que es la hipótesis alterna, la cual nos dice que la proporción en este caso es menor. Como podemos observar, es de 0.35 en lo que es la muestra 1. La proporción es menor cuando se tienen bolsas de aire que cuando no se tuvieron bolsas de aire. Entonces, de este modo estaríamos comprobando nuestra hipótesis alterna y estaríamos aceptando la afirmación. Bueno, para tener aquí lo que es nosotros calculados lo que es tanto límite inferior como límite superior de la diferencia, podemos hacer nuevamente, nos regresamos con control E y aquí en opciones simplemente cambiamos. En hipótesis alterna solamente ocupamos que sea diferente de. Le damos a aceptar y aceptar. Aquí nos agrega nuevamente los mismos datos, con la diferencia de que aquí ya nos está dando el calculado tanto del intervalo del límite inferior como el límite superior de lo que es la diferencia. Aquí podemos ver el límite inferior es de menos 0.003521 y el máximo de 0.000071. Y pues aquí ya cambia lo que es el valor de P y eso, pero fue porque cambiamos valores de lo que fue la hipótesis alterna. En este caso, a lo que a nosotros nos importa es nuestro valor de aquí arriba, que fue menor a nuestro nivel de significancia. Y continuamos con el siguiente ejercicio. Tenemos aquí el siguiente ejercicio que nos dice moralidad y matrimonio. Una encuesta del Pew Research Center preguntó a sujetos elegidos al azar si coincidían con la afirmación de que es moralmente incorrecto que las personas casadas tengan un romance extramarital. De las 386 mujeres encuestadas, 347 estuvieron de acuerdo con la afirmación, y de los 359 hombres encuestados, 305 estuvieron de acuerdo con la afirmación. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que el porcentaje de mujeres que están de acuerdo difiere del porcentaje de hombres que están de acuerdo. Parece haber una diferencia en la forma en que los hombres y las mujeres piensan acerca de este tema. Bueno, aquí podemos ver en la tabla lo que es el número total de encuestados, tanto para mujeres como de hombres. El total de encuestados fue de 386 mujeres y de hombres 359, de los cuales de las 386 mujeres encuestadas, 347 están de acuerdo con la afirmación de que es moralmente incorrecto tener romances extramaritales. Y de los 359 hombres encuestados, 305 están de acuerdo con la afirmación. Aquí nosotros lo que vamos a comprobar es que vamos a someter a prueba la afirmación de que el porcentaje de mujeres que están de acuerdo difiere del porcentaje de hombres. Entonces vamos a checar nosotros nuestros datos y vamos a abrir el programa nuevamente.
Bueno, ya tenemos aquí los datos, tenemos ya el programa, tenemos la misma tabla que teníamos en la presentación. Aquí tenemos desglosadas nuestras dos muestras, tanto de mujeres como de hombres. Vamos a comparar ambas muestras para ver si difieren lo que son las proporciones, que es lo que nos está pidiendo el ejemplo, el ejercicio, someter a prueba esa afirmación. Nos vamos a estadísticas, estadísticas básicas y dos proporciones. Aquí nuevamente seleccionamos datos resumidos y nos pone dos columnas para la muestra 1 y la muestra 2. En la muestra 1 ponemos que el número de eventos, que en este caso son las afirmaciones, es de 347 y de 386 para lo que es el número total de la muestra. En el caso de las mujeres, en el caso de los hombres es de 305, el número de eventos y el número de ensayos es de 359. En opciones, por default nos da el nivel de confianza al 95%. Recordemos que el nivel de significancia que nos está dando es de 0.05. Por lo tanto, nuestro nivel de confianza queda al 95%, el cual nos está dando por default y así lo vamos a dejar. En diferencia hipotetizada, así lo vamos a dejar. Y en hipótesis alterna, en este caso, nosotros vamos a someter a prueba la afirmación de que en ambas muestras o en ambos casos, ¿sí?, existe esa diferencia. Y vamos a poner este caso, vamos a seleccionar que difieren de lo que es la diferencia hipotética. Aquí en el método de prueba vamos a seleccionar utilice el cálculo agrupado de la proporción y le damos a aceptar. Tenemos aquí lo que es la prueba de IC para dos proporciones. Tenemos aquí el estadístico descriptivo, donde podemos ver que en la muestra 1 el tamaño fue de 386 y el evento fue de 347. En este caso es la afirmación de las mujeres que estaban de acuerdo en que era moralmente incorrecto tener relaciones extramaritales, y la proporción fue de 89.89. 0.89 que en porcentaje sería el 89%, y en la muestra 2 que fue de los hombres, el 84% está de acuerdo en que no es moralmente correcto. Como podemos ver, en ambos casos difieren. En mujeres es de 89% y en hombres es del 84%. Por lo tanto, sí existe esa diferencia. Aunque es muy mínima, también depende mucho del tamaño de la muestra, que fue diferente. Pero sí hay cerca esa aproximación. A pesar de eso, pues sí difieren en ambos casos. En este caso, aquí como podemos ver, la estimación de la diferencia, aquí nos da calculado la diferencia, que es el valor de P1 menos P2, que es de 0.049 o de 0.49%, y aquí por default pues ya nos está dando lo que es el valor mínimo y el valor superior de lo que es el intervalo de confianza para la diferencia. Tenemos aquí nuestro método de aproximación normal, el valor Z, que es de 2.04, y el valor de P, que es de 0.042. El valor de P es menor, en este caso es menor a 0.05, por lo tanto rechazamos la hipótesis nula, la cual nos plantea que hay una igualdad, en este caso que en ambos casos es la misma afirmación. Sin embargo, aceptamos lo que es la hipótesis alterna, la cual nos plantea que existe una diferencia en lo que es las proporciones. Y como podemos ver, en ambos casos tenemos diferencia en las proporciones, tanto en mujeres, que es del 89%, y en hombres, que es del 84%. Y de este modo estaríamos terminando con lo que es el segundo ejercicio de lo que fue el 9.2 y continuamos con lo que es la presentación. Bueno, continuamos entonces con lo que es 9.3, inferencia acerca de dos medias, muestras independientes. Tenemos aquí las definiciones. Dos muestras son independientes si los valores muestrales seleccionados de una población no están relacionados, pareados o asociados de alguna manera con los valores muestrales seleccionados de la otra población. Dos muestras son dependientes si los valores muestrales están pareados, es decir, cada par de valores muestrales consiste en dos medidas del mismo sujeto, por ejemplo, datos de antes, después, o si cada par de valores muestrales consiste en datos asociados, por ejemplo, datos de esposo o esposa.
donde la asociación se basa en alguna relación inherente. Y tenemos aquí el primer ejemplo. Nos dice: los hombres hablan tanto como las mujeres. Un encabezado en USA Today afirmó que los hombres hablan tanto como las mujeres. El encabezado se refería a un estudio del número de palabras que hombres y mujeres pronuncian en un día. A continuación se presentan los resultados del estudio. Según datos de Are Women Really More Talkative Than Men? De Med et al. Science, volumen 317, número 5834. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los hombres y las mujeres pronuncian el mismo número de palabras en un día, considerando la media. Parece haber alguna diferencia y construya un intervalo de confianza para la diferencia. Bueno, vamos a someter a prueba esta afirmación de que hombres y mujeres pronuncian el mismo número de palabras en un día. Nosotros aquí tenemos lo que es la tabla, donde nos está diciendo en esta parte lo que fue la muestra de hombres y en esta parte la muestra de mujeres. El tamaño de la muestra fue de 186, la media de esa muestra fue de 15.668.5 y lo que fue la desviación estándar, que es de 8.632.5. Tenemos aquí lo que fue los mismos datos para lo que fue la muestra de las mujeres, tamaño de la muestra de 210, la media y la desviación estándar. Con estos datos vamos a abrir el programa para proceder a lo que es el análisis. Bueno, ya tenemos aquí el programa abierto. Para proceder a hacer lo que es el análisis, nos vamos a ir a estadísticas básicas, nuevamente estadísticas básicas, y donde dice T de 2 muestras. Una vez abierto aquí, le vamos a dar en datos resumidos y nos pide ingresar los datos de cada muestra. En este caso fueron 2 muestras, hombres y mujeres. Vamos a poner los datos tal y como los tenemos aquí. Tenemos aquí los datos de la tabla, vamos a ponerlos. En este caso, nombres, el tamaño de la muestra fue de 186. La media de esa muestra, de lo que fue de la muestra de hombres, es de 15.668.5. Y lo que es la desviación estándar es de 8.632.5. ¿Ok? Para lo que es el caso de las mujeres, el tamaño de la muestra fue de 210. La media es de 16.215 y lo que la división estándar es de 7.301.2. Nos vamos a opciones y aquí en el nivel de confianza por default nos está dando el 95%, lo vamos a dejar así, ya que el nivel de confianza que nos está dando, perdón, de significancia, el nivel de significancia es de 0.05. Por lo tanto dejamos el nivel de confianza al 95%. En diferencia hipotetizada lo dejamos así. Y en hipótesis alterna, en este caso nos está diciendo, ¿sí?, someter a prueba la afirmación de que hombres y mujeres pronuncian el mismo número de palabras, considerando la media. Construye un intervalo de confianza para la diferencia. No nos está pidiendo en este caso que sea mayor o menor, simplemente nos está pidiendo comparar y construir un intervalo de confianza para lo que es la diferencia. De este modo, nosotros vamos a seleccionar lo que viene siendo la diferencia. Aquí en asumir varianzas iguales, lo dejamos así y le damos aceptar. Ya tenemos aquí nosotros los datos. Vamos a interpretarlos. Pruébate de 2 muestras para el intervalo de confianza. Tenemos aquí en estadísticas descriptivas lo que fue la muestra 1, el tamaño de la muestra que fue 186, la media y la desviación estándar. Tenemos aquí el error estándar de la media que fue de 633 para lo que fue la muestra 1. Para la muestra 2 tenemos el error estándar de la media de 504. En estimación de la diferencia tenemos aquí que la diferencia es de menos 547 y el intervalo de confianza del 95% para lo que es la diferencia con el valor mínimo y el valor máximo. Aquí los tenemos. Y tenemos aquí la prueba de hipótesis. Como podemos ver, tenemos el valor de T, GL y tenemos aquí el valor de P.
En este caso el valor de P se puede decir que sería el que ocupamos nosotros ahorita. Tenemos que es de 0.5. En este caso el valor de P es mayor a nuestro nivel de significancia, que en este caso es de 0.05. Por lo tanto, podemos decir que no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y por lo tanto estaríamos aceptando. ¿Sí? Estaríamos rechazando la hipótesis alterna y estaríamos aceptando la hipótesis nula, la cual plantea que hay una igualdad, ¿sí? En lo que viene siendo la pronunciación, la media. Aquí podemos ver, someter a prueba la afirmación de que los hombres y las mujeres pronuncian el mismo número de palabras en un día, considerando la media, ¿sí? Entonces no tenemos evidencia suficiente para rechazar lo que es la hipótesis nula. De este modo, así estaríamos concretando lo que sería el ejemplo y estaríamos continuando con lo que es el ejercicio, el cual nos dice ejercicio distancia de frenado de autos. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 3 automóviles de 4 cilindros y se miden sus distancias de frenado. La distancia media de frenado es de 137.5 pies y la división estándar es de 5.8 pies. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 2 automóviles de 6 cilindros y se observa que sus distancias de frenado tienen una media de 136.3 pies y una división estándar de 9.7 pies. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que la distancia media de frenado de los automóviles de 4 cilindros es mayor que la distancia media de frenado de los automóviles de 6 cilindros. Construye un intervalo de confianza para la diferencia entre la distancia de media de frenado de los automóviles de 4 cilindros y la distancia media de frenado de los automóviles de 6 cilindros. Tenemos lo que es la distancia de frenado, el cual nos dice que vamos a someter a prueba la hipótesis que nos dice que la distancia media de frenado es mayor en los automóviles de 4 cilindros que en los vehículos de 6 cilindros. Para eso vamos a abrir nuevamente el programa. Vamos a abrir nuevamente el Minitab. Aquí nosotros vamos a ingresar los datos. Nos vamos a ir a estadísticas, estadísticas básicas y TD2 muestras. Aquí seleccionamos datos resumidos. En la muestra 1 nosotros vamos a poner los datos, que en este caso sería del vehículo de 4 cilindros. Y tenemos aquí que el tamaño de la muestra fue de 13. La media de la muestra es de 137.5 y que la división estándar es de 5.8. Para los vehículos de 6 cilindros, el tamaño de la muestra fue de 12, la media fue de 136.3 y la división estándar es de 9.7. Aquí en opciones nos da un nivel de significancia de 0.05, por lo tanto dejamos el nivel de confianza a 95%. Y la hipótesis alterna, en este caso nosotros vamos a someter a prueba de que la hipótesis alterna nos dice que es mayor la distancia de frenado en los vehículos de 6 cilindros. Perdón, en los vehículos de 4 cilindros es mayor que en los vehículos de 6 cilindros. Por lo tanto, nos vamos a poner que la diferencia es mayor a la diferencia hipotética. Y le damos a aceptar. Aquí, como podemos observar, tenemos nuestro estadístico descriptivo, tenemos lo que es la muestra. En el caso de los vehículos de 4 cilindros, el tamaño de la muestra es de 13 y la media es de 137.5, la división estándar, y nos da el error estándar de la media, que es de 1.6 para la muestra 1 y de 2.8 para lo que es la muestra 2. Tenemos aquí la estimación de la diferencia, que es de 1.20, y el límite inferior del 95%, que sería de menos 4.42. Ahorita vamos a calcular el intervalo donde nos va a dar tanto límite inferior como límite superior. Tenemos aquí la prueba de hipótesis, en donde nos está dando el valor de P. En este caso, el valor de P, como podemos observar, es mayor
es mayor el valor de P que el nivel de significancia, que en este caso es de 0.05. Por lo tanto, teniendo el valor de P mayor, tenemos la evidencia suficiente para aceptar la hipótesis nula y rechazar la hipótesis alterna. En este caso, aquí está. Para someter a prueba la afirmación de que la distancia media de frenado de los automóviles de 4 cilindros es mayor, ¿sí?, que la distancia media de frenado de los automóviles de 6 cilindros, y en efecto es mayor la distancia de frenado en los automóviles de 4 cilindros que en los automóviles de 6 cilindros. De este modo así nos quedaría, y nos vamos a ir para calcular lo que es el intervalo, nos vamos a ir a estadísticas básicas, nuevamente T de 2 muestras, y solamente en opciones vamos a cambiar a lo que viene siendo la diferencia. De este modo nosotros vamos a tener ya calculados lo que viene siendo el intervalo, que es de menos 5.61 a 8.01. Tenemos ya aquí lo que es nuestro valor mínimo y nuestro valor máximo del intervalo de confianza para lo que es la diferencia. De este modo así quedaría resuelto el ejercicio, y estaríamos continuando con el siguiente tema, el cual es 9.4, inferencia acerca de dos medias con muestras dependientes. Tenemos aquí definiciones. Dos muestras son independientes si los valores muestrales seleccionados de una población no están relacionados, pareados o asociados de alguna manera con los valores muestrales seleccionados de la otra población. Dos muestras son dependientes si los valores muestrales están pareados. Es decir, cada par de valores muestrales consiste en dos medidas, el del mismo sujeto, por ejemplo, datos de antes, después, o si cada par de valores muestrales consiste en datos asociados, por ejemplo, datos de esposo o esposa, donde la asociación se basa en alguna relación inherente. Y tenemos el primer ejemplo, que dice calificación con base en el consumo de combustible de automóviles. A continuación, se incluyen las calificaciones con base en el consumo de combustible en millas por galón combinadas para la ciudad y para carretera de diferentes automóviles, otorgadas según el antiguo sistema de calificación y el nuevo sistema según datos de USA Today. El nuevo sistema de calificación se implementó en respuesta a las quejas de que las calificaciones del antiguo sistema eran demasiado elevadas. Utiliza un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que las calificaciones del antiguo sistema eran más elevadas que las del nuevo sistema, y determina el intervalo de confianza para la diferencia del sistema antiguo al sistema nuevo de calificación. Vamos a evaluar esos datos y vamos a abrir el archivo. Aquí ya tenemos los datos. En total fueron 20 datos registrados. Aquí tenemos lo que fueron las calificaciones en base al consumo de combustible con el antiguo sistema de calificación y con el nuevo sistema de calificación. Aquí podemos ver las comparaciones. Para nosotros hacer la evaluación de los datos, nos vamos a ir a lo que es estadísticas básicas, y nos vamos a ir a T pareada. Aquí en T pareada nos vamos a ir a donde dice, así como está, cada muestra está en una columna, y aquí en muestra 1 vamos a poner los datos del antiguo sistema de calificación, y en la muestra 2 del nuevo sistema de calificación, que son los que vamos a evaluar nosotros. Aquí en opciones, aquí nos está diciendo la diferencia es igual a la media de la muestra 1 menos la muestra 2. Eso ahorita lo vamos a ver aquí en el estadístico descriptivo. El nivel de confianza por default nos está dando al 95%. Sin embargo, aquí en el ejercicio nos está diciendo que vamos a utilizar un nivel de significancia de 0.01. Si a 1 le restamos el 0.01, nos queda un 99%. Por lo tanto, el nivel de confianza lo vamos a poner al 99%. En diferencia hipotetizada lo dejamos así, y en hipótesis alterna, aquí muy importante, nos está pidiendo someter a prueba la afirmación de que las calificaciones del antiguo sistema eran más elevadas que las del nuevo sistema. Por lo tanto, aquí vamos a seleccionar que la diferencia es mayor a la diferencia hipotética, y le damos a aceptar. Aquí le damos a aceptar, y vamos a ver lo que nos dicen los datos en el estadístico descriptivo. Tenemos aquí
datos como el tamaño de la muestra, la media y la división estándar de cada uno de las muestras, tanto del antiguo sistema como del nuevo sistema. Tenemos el error estándar de la media de cada uno de ellos, que los podemos observar, y tenemos lo que es la estimación de la diferencia pareada. Aquí nos da la diferencia, que es de 2.350. Tenemos la división estándar y el error estándar de la media, que es de 0.167. Aquí tenemos calculado lo que es el límite inferior, calculado al 99% para la diferencia de la media, que es de 1.927. Ahorita vamos a calcular nosotros el intervalo, donde vamos a tener dos valores, que sería el límite inferior, que es este, y también el límite superior. Y tenemos aquí lo que es la prueba. La hipótesis nula planteaba una igualdad en lo que viene siendo la diferencia de las medias. Dice que la diferencia de las medias es igual a 0, y la hipótesis alterna planteaba que la diferencia de las medias era mayor, en este caso en el antiguo sistema de calificación, que en el nuevo sistema de calificación. Para nosotros llegar a esta conclusión nos vamos a basar en este valor, que es el valor de P. Aquí nos está dando valores decimales. Aquí nada más nos muestra solamente los primeros tres. En realidad pues es un número muy largo, pero nada más nos está mostrando los tres valores después de la coma. En este caso, si nosotros recordamos aquí, nuestro nivel de significancia es de 0.01. Por lo tanto, nuestro valor de P es menor que el nivel de significancia. Al ser menor, no tenemos nosotros, podemos decir que no tenemos la evidencia suficiente para aceptar la hipótesis nula, la cual plantea que la diferencia de las medias es igual a 0 o son iguales. Por lo tanto, tenemos la evidencia suficiente para aceptar la hipótesis alterna, la cual plantea que la diferencia de las medias, en este caso, es mayor en el antiguo sistema de calificación que en el nuevo sistema de calificación. Y aquí lo podemos observar, lo que es la media, y la media del antiguo sistema y del nuevo sistema. ¿Ok? Entonces, por último, nos está pidiendo que creemos el intervalo de confianza para la diferencia, y es lo que vamos a hacer. Nos vamos a ir a control E para regresarnos a la última acción que hicimos, y en opciones solamente vamos a cambiar a donde nos pide lo que es la diferencia y le damos a aceptar. De este modo nos arroja datos ya como el que ocupamos, que es el intervalo, el límite inferior y el límite superior del intervalo de confianza, que en este caso es del 99% para la diferencia de la media. Aquí está, tenemos la media calculada de la diferencia y lo que es el intervalo. De este modo estaríamos terminando con este ejemplo y estaremos continuando con el ejercicio. Aquí tenemos el ejercicio, el cual dice calificación con base en el consumo de combustible de automóviles. A continuación se presentan los costos en dólares de la reparación de las partes frontal y trasera de diferentes automóviles después de los daños sufridos en choques controlados a baja velocidad. Según datos del Insurance Institute for Highway Safety, las marcas de los automóviles son Toyota, Mazda, Volvo, Saturn, Subaru, Hyundai, Volkswagen y Nissan. Construye un intervalo de confianza del 95% para la media de las diferencias entre los costos de reparación de la parte frontal y los costos de reparación de la parte trasera. ¿Hay alguna diferencia? Y determina el intervalo de la confianza para la diferencia del sistema antiguo al sistema nuevo de calificación. Tenemos aquí ya los datos de los costos de reparaciones de la parte frontal, todo el histórico, y para el costo de reparación de lo que fue la parte trasera. Tenemos aquí, vamos a abrir el archivo para poder evaluar esos datos. Ya los tenemos aquí. Y primeramente tenemos aquí lo que fue el costo de reparación de la parte frontal, el costo de reparación de la parte trasera y las marcas de los carros. Son los mismos datos que tenemos aquí en la tabla. Para empezar con la evaluación de los datos, nos vamos a ir nuevamente a estadísticas, estadísticas básicas y a T pareada. Aquí dejamos esta opción, y en lo que la muestra 1 vamos a poner lo que es la reparación de la parte frontal, y en la muestra 2 reparación de la parte trasera, que son las que vamos a evaluar ahorita, las medias, la diferencia de esas medias. En opciones, aquí muy importante, nos está pidiendo
que utilicemos un intervalo de confianza al 95%. Bueno, en sí no nos está dando un nivel de significancia. Cuando no nos da el ejercicio o el ejemplo un nivel de significancia, nosotros por default agarramos el 0.05, que equivale al 95% de confianza, el cual por default también el programa pues ya no lo está dando, y así lo vamos a dejar. En diferencia hipotetizada lo dejamos en 0, y en hipótesis alterna, en este caso solamente vamos a evaluar las diferencias. En este caso le damos a aceptar y aceptar. Ya tenemos aquí el estadístico descriptivo y vamos a leer los datos. Tenemos aquí los datos de las dos muestras, el tamaño de cada una de ellas, la media de cada una de esas muestras, las desviaciones estándar y el error estándar de la media de cada una de esas muestras, tanto del costo de reparación de parte frontal como del costo de reparación de parte trasera. Aquí en estimación de la diferencia pareada tenemos lo que es la media, que nos dio de 840, la desviación estándar, el error estándar de la media y el intervalo de confianza del 95%, que es el que nos está pidiendo aquí. Determine el intervalo de confianza para la diferencia de sistema antigua al nuevo sistema de calificación y construya un intervalo de confianza al 95%. Es lo que tenemos aquí. El intervalo de confianza del 95% para la diferencia de las medias. Tenemos el límite inferior y el límite superior. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí la prueba de hipótesis? Tenemos aquí la hipótesis nula, la cual plantea que la diferencia de las medias es igual a 0, y la hipótesis alternativa, que plantea que la diferencia de las medias es diferente de 0. Nosotros nos vamos a basar en este caso al valor de P, el cual nos está dando de 0.229, lo cual es mayor a nuestro nivel de significancia, que estamos utilizando el 0.05. Por lo tanto, al ser mayor, decimos que no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, la cual plantea que hay una o que las diferencias de las medias es igual a 0. ¿Ok? Entonces, así es como concluimos con este ejercicio, que no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Entonces, así nos quedaría resuelto este ejercicio y estaríamos continuando con el siguiente tema, el cual es 9.5, comparación de la variación de dos muestras. El objetivo, someter a prueba una afirmación acerca de dos desviaciones estándar o varianzas poblacionales. La prueba F o de Fisher sirve para comparar dos varianzas poblacionales o desviaciones estándar. La prueba F requiere que ambas poblaciones tengan distribuciones normales, y esta prueba es muy sensible a las desviaciones que se alejan de la distribución normal. Tenemos ejemplos de conteos de plaquetas. A continuación se incluyen muestras de conteos de plaquetas, número por MM3, de hombres y mujeres elegidos al azar, según datos de la National Health and Nutrition Examination Survey. Los conteos bajos de plaquetas pueden provocar sangrado excesivo, mientras que los conteos muy elevados aumentan el riesgo de una trombosis. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los hombres y las mujeres tienen conteos de plaquetas con la misma desviación estándar. Bueno, aquí tenemos una imagen que brevemente nos da una idea de lo que estamos hablando, y vamos a abrir los datos para poder evaluar los resultados. Tenemos aquí las muestras que fueron realizadas. En este caso, para hombres el tamaño de la muestra fue de 23 y para mujeres el tamaño de la muestra fue de 27. Aquí lo que nos está pidiendo el ejercicio es que vamos a utilizar el nivel de significancia para someter a prueba la afirmación de que los hombres y las mujeres tienen conteos de plaquetas con la misma desviación estándar. ¿Sí? Eso es lo que vamos a someter a prueba nosotros. Para esto nos vamos a ir a estadísticas, estadísticas básicas, y nos vamos a ir a donde dice dos varianzas. Aquí en dos varianzas nos da 4 opciones. Nosotros vamos a seleccionar la que dice cada muestra está en su columna, y en lo que es la muestra 1 vamos a seleccionar mujeres y en la muestra 2 hombres. En opciones, nosotros lo que estamos evaluando ahorita nos da desviación estándar y varianza. Nosotros estamos evaluando ahorita lo que es la desviación estándar de la muestra 1 y de la muestra 2, que es de mujeres y de hombres. El nivel de confianza nos lo está dando aquí, que el nivel de significancia es de 0.05, por lo tanto el nivel de confianza queda al 95%. Relación hipotética. Esto suponiendo que ambas desviaciones estándar son iguales.
como es una división de la muestra, de la división estándar de la muestra 1 entre la división estándar de la muestra 2, suponiendo que son y las mismas divisiones estándar, tendríamos el resultado de 1, puesto que si fueran diferentes tendríamos un resultado diferente de 1. Por lo tanto lo dejamos así. Y en hipótesis alterna, en este caso, solamente vamos a evaluar las diferencias, ¿sí? En este caso dice, utiliza un nivel de significancia para someter a prueba la afirmación de que los hombres y las mujeres tienen conteos de plaquetas con la misma división estándar. Entonces lo vamos a dejar así como está. Y vamos a seleccionar que dice utilizar prueba e intervalos de confianza basados en la distribución normal. Le damos a aceptar. En gráficas nos va a dar por default lo que es la gráfica de resumen, pero vamos a seleccionar otras gráficas como el histograma y gráfica de valores individuales. Aquí en resultados lo dejamos así como está y le damos a aceptar. Vamos a leer estas tres gráficas. Primeramente esta que nos está dando. Aquí, como podemos ver la dispersión de los datos en esta representación gráfica, de los valores de mujeres y de los valores de hombres. Como podemos observar, los datos de mujeres se encuentran mayormente dispersos, que en los hombres se encuentran mayormente concentrados. No hay tanta dispersión de los datos. En lo que es el histograma de mujeres y hombres, podemos observarlo de otra forma. Y como podemos ver nuevamente lo que estábamos diciendo, en hombres se encuentra mayormente concentrado lo que son los datos, que en el caso de las mujeres se encuentran un poco más alejados, más dispersos. Tenemos aquí lo que es la prueba de IC, dos varianzas, que en este caso es la relación, que es de la hipótesis nula, la cual plantea que las divisiones estándar son iguales, versus la hipótesis alterna, que plantea una diferencia en las divisiones estándar. Pero ahorita vamos a leer esta tabla, primero vamos a interpretar los datos aquí. Tenemos aquí el estadístico descriptivo y tenemos los datos en las evaluaciones, que fue de la muestra de mujeres y la muestra de hombres. El tamaño de la muestra, que en el caso de mujeres fue de 27, fue mayor, y en el de hombres, que fue de 23. Las desviaciones estándar de cada una de esas muestras, sus varianzas y sus intervalos de confianza al 95% para las desviaciones estándar. Tenemos aquí el intervalo de confianza para lo que fue la muestra de mujeres y el intervalo de confianza para lo que fue la muestra de hombres. Relaciones de desviaciones estándar, tenemos aquí la relación estimada, que fue de 1.22, y el intervalo de confianza del 95% para la relación usando el método de Fisher. Este es el intervalo y este es los rangos, el límite inferior y el límite superior para esta relación estimada. Tenemos aquí la prueba de hipótesis. La hipótesis nula nos plantea una igualdad en ambas desviaciones estándar, la cual, al ser dividida la muestra 1 entre la muestra 2, nos iba a dar el resultado igual a 1 si tuviéramos las mismas desviaciones estándar. Y la hipótesis alterna plantea una diferencia, valores distintos al 1. Tenemos aquí el nivel de significancia que fue utilizado, que fue de 0.05. Y tenemos aquí que fue utilizado el método de Fisher, estadística de prueba de 1.50, GL1, GL2 y el valor de P, que en este caso es en el que vamos a utilizar nosotros para poder evaluar si aceptamos o rechazamos la hipótesis nula. En este caso, el valor de P nos está dando de 0.34, el cual es mayor al nivel de significancia. En este caso, al ser mayor el valor de P al nivel de significancia, decimos que no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, la cual plantea que existe una igualdad en lo que son las desviaciones estándar. Y vamos a ver esta última gráfica que teníamos aquí, para poder interpretar un poquito mejor lo que acabo de decir. En esta gráfica, como podemos observar, podemos ver lo que es la relación estimada de la desviación estándar, que fue de 1.22, aquí la tenemos, contra la que teníamos calculada nosotros, que era de 1. Podemos ver la diferencia entre el punto y la línea. Y en lo que tenemos aquí en esta gráfica, podemos ver ambos intervalos. El intervalo en este caso, de la desviación estándar para las mujeres, que es de aquí a aquí, y el intervalo de la división estándar de los hombres. Aquí podemos ver o entender un poco más lo que nos plantea la hipótesis nula, que nosotros no contamos con evidencia suficiente para rechazar que existe una igualdad, puesto que en ambos intervalos hay ciertos puntos que se comparten, ¿sí? Ciertas partes o rangos que son compartidos. Entonces no tenemos la evidencia suficiente para aceptar la hipótesis
alterna, la cual nos plantea que existe una diferencia, ¿sí?, en esas desviaciones estándar. Y tenemos aquí la gráfica de caja de hombres y mujeres. Tenemos aquí, si situamos el cursor en mujeres, nos da datos como el cuartil 1, la mediana, el cuartil 3, el tamaño de la muestra, y lo mismo sucede con los hombres. Entonces, de este modo, así nos quedaría resuelto este ejemplo y estaríamos continuando con el ejercicio. Tenemos aquí el ejercicio discriminación. Los Revenue Commissioners de Irlanda realizaron un concurso para otorgar ascensos. A continuación se presentan las edades de los solicitantes con éxito y sin éxito, según datos de Debating the Use of the Statistical Evidence in Allegations of Age Discrimination, de Barry y Volant, American Statistician, volumen 58, número 2. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que ambas muestras provienen de poblaciones con la misma desviación estándar. En este caso, vamos a abrir el archivo para evaluar esos datos. Aquí ya tenemos las dos muestras. De este lado tenemos a los solicitantes sin éxito y a los solicitantes con éxito. Si checamos nosotros el total de los datos, podemos ver que los solicitantes sin éxito fueron 23 y los solicitantes con éxito fueron 30. Fueron más los que tuvieron éxito. Y pues aquí ya tenemos el registro de las edades de cada uno de ellos. Ok, en este caso nosotros vamos a hacer el análisis y nos vamos a ir a estadísticas, estadísticas básicas, y nos vamos a ir a dos varianzas. Nuevamente, estando aquí, nos vamos a ir a cada muestra, está en su columna, y vamos a seleccionar que en la muestra 1 los solicitantes en éxito y en la muestra 2 los solicitantes con éxito. En opciones, nuevamente estamos evaluando lo que es la desviación estándar, la seleccionamos, y al nivel de confianza nos está dando un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación. Entonces dejamos así por default el 95% que nos está dando el programa. La relación hipotética la dejamos en 1, puesto que suponemos que ambas desviaciones estándar son iguales, y al realizar la división nos va a dar el resultado igual a 1. En hipótesis alterna vamos a dejarla en lo que es la diferencia, que es lo que vamos a evaluar, y vamos a seleccionar este que nos dice utilizar prueba e intervalos de confianza basados en la distribución normal, y le damos a aceptar. En gráficas nos está dando gráfica de resumen, pero seleccionamos histograma y gráfica de valores individuales también. Resultados nos da así lo dejamos por default y le damos a aceptar. Tenemos aquí ya las gráficas. Vamos a leer lo que es esta primera gráfica, donde podemos ver cómo se encuentran distribuidos los datos de una manera un poquito más gráfica con estos puntos, y podemos ver que los solicitantes con éxito se concentraron más en lo que vienen siendo las edades de 40 a 50 años, ¿sí? Podemos ver una mayor concentración de los datos que en los solicitantes sin éxito, ¿sí? Se encuentran más distribuidos. Podemos ver que no hubo tanto éxito en los solicitantes que tuvieron edades de 53 años para arriba, y en los que tuvieron edades de 40 para abajo, un poquito menor. Entonces podemos ver esa distribución, ese alejamiento o dispersión de los datos. Y aquí lo podemos ver un poquito mejor con el histograma. Tenemos los mismos datos, pero con estas barras aquí en el histograma, y podemos ver lo que estamos viendo ahorita, que los solicitantes con éxito se concentran mayormente con las edades de 40 a 50 años que en los solicitantes sin éxito. Y antes de leer esta gráfica, vamos a evaluar lo que nos dice aquí el estadístico descriptivo. Tenemos aquí solicitantes sin éxito, el tamaño de la muestra fue de 23, la desviación estándar es 7.22, la varianza es 52.13 y el intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar, el cual este es el rango, y tenemos el límite inferior y el límite superior para lo que viene siendo esta desviación estándar. Lo mismo sucede con los solicitantes con éxito, el tamaño de la muestra fue de 30, la desviación estándar, la varianza y su intervalo de confianza para esta desviación estándar. Tenemos aquí relación de desviaciones estándar. La relación estimada es de 1.22 y el intervalo de confianza del 95% para la relación usando el método de Fisher. Ese sería el intervalo de confianza con el valor mínimo y el valor máximo. La prueba de hipótesis. Aquí es donde nosotros nos vamos a evaluar. Aquí lo que nos está diciendo el ejercicio
someter a prueba la afirmación de que ambas muestras provienen de poblaciones con la misma división estándar. En este caso, lo que nos plantea la hipótesis nula, la igualdad en las ambas divisiones estándar, y la hipótesis alterna plantea diferentes divisiones estándar, lo cual nos va a dar un valor diferente de 1. El nivel de significancia al 0.05, el método de Fisher, la estadística de prueba 1.51, y en este caso el valor que más ocupamos ahorita para determinar es el valor de P. En este caso nos está dando de 0.299, el cual es mayor al nivel de significancia. ¿Qué quiere decir esto? Que al ser mayor el nivel de significancia, el valor de P que el valor de significancia, no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, la cual plantea que ambas divisiones estándar son iguales. En este caso, nos vamos a ir a checar lo que es la gráfica y vamos a ver que lo que estaba diciendo ahorita. Tenemos aquí lo que es la relación estimada, que fue de 1.22722. Aquí la tenemos, es este punto. Contra lo que teníamos calculado, que era de 1, podemos ver esa diferencia. Y en esta gráfica podemos ver lo que es el intervalo de confianza para la división estándar de los solicitantes sin éxito y la de los solicitantes con éxito. Aquí podemos ver un poco más lo que acabo de decir, que no tenemos la evidencia suficiente para rechazar lo que es la hipótesis nula, la cual plantea que ambas divisiones estándar son iguales, puesto que tenemos puntos que se comparten en ambos intervalos. Y pues aquí tenemos lo que es la gráfica de caja de solicitantes sin éxito y de solicitantes con éxito. Si ponemos el cursor aquí, pues nos va a dar datos como el cuartil 1, la mediana, el cuartil 3, rango intercuartil, el tamaño de la muestra, bigotes, y lo mismo sucede con solicitantes con éxito. De este modo estaríamos terminando con lo que es el ejercicio y estaríamos llegando al final de esta presentación para poder continuar con la siguiente presentación.